solo, ¿sabes? Y en medio de la dificultad, en medio de todo lo que podamos estar experimentando, no solo como iglesia, sino como personas que estamos aquí en este mundo, la Biblia nos habla siempre de que los que buscamos el rostro de Dios nunca seremos avergonzados. Cuando empezábamos el servicio, orábamos pidiéndole al Señor que pusiera gracia, que su mano de poder estuviera con nosotros. ¿Y sabe qué? Nosotros creemos que es así. Nosotros confiamos que es así. Y de verdad, vamos hacia adelante. Estábamos orando por Barranquilla, por todo este mover que hay en Barranquilla, por todo lo que está sucediendo, porque al final sabemos que más allá de un hombre o de una banda o de personas o de grupos que están detrás de todo lo que está sucediendo en Barranquilla, más allá de todo esto hay un mover espiritual, las tinieblas tratando por todos los medios de oprimir, pero la Biblia dice que nosotros somos luz en medio de las tinieblas y de verdad vamos a ver la gloria de Dios. Veía un mensaje que me mandaron allí a Telegram, de esos mensajes que si usted no está agarrado de Cristo, si usted no está mirando a la palabra, usted dice, me quedé. Donde muestran una serie de personas que repentinamente han muerto en varios lugares del mundo y colocan debajo de la foto, ¿por qué repentinamente esta gente desapareció? Oye, se están muriendo. Pero el trasfondo, ¿sabe cuál es? ¿Qué quieren decir? Cristo vino y nos quedamos. Incluyendo la que subió las fotos. Y de verdad que entendemos que vamos a sentarnos, que estamos viviendo momentos difíciles, que estamos experimentando situaciones difíciles, que estamos sintiendo el peso de pruebas, de ataques, de moveres, de luchas, y que todo ese golpe va a producir en nosotros un efecto, y que al final ninguno de nosotros puede presumir de que es inmune o que es intocable a los procesos que estamos viviendo. Precisamente el mensaje que vamos a compartir hoy tiene por título En el peor momento. Germán, qué bendición. ¿Sí hubo cotrasco? Gloria a Dios. ¿Acaso no dice la Biblia que para el que cree todo es posible? Que el que dispone su corazón, Dios lo respalda. Entonces, entendemos que muchas personas aprovechan las situaciones difíciles que se viven como una excusa, como un pretexto para seguir en esa mentirosa comodidad de creer que mirando a un Cristo de lejos, que mirando a una iglesia de lejos, podemos estar bien con Dios. Y ayer cuando compartía la palabra que compartíamos en el ayuno, de que efectivamente la Biblia habla de un remanente, y remanente habla de pocas personas, pero es que el propósito de Dios no es que seamos pocos. En Juan 3:17 dice la Biblia que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. No está hablando de unos pocos, está hablando de un propósito global. De que en 2 de Pedro 3:9 dice que Dios no retarda su promesa, como algunos dicen que se está demorando, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que hay una iglesia dormida y que ha hecho canje con el mundo. Hay gente que cree que por tener un empleo
le basta, le es suficiente para soportar lo que viene. Anoche oraba con la hermana Astrid y compartíamos de una verdad. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 4 hay una radiografía de todo lo que está viviendo el mundo y lo que la iglesia está viendo, porque es que los creyentes estamos viendo lo que está sucediendo. El asunto es qué estamos haciendo con lo que estamos viendo, porque sí, se está cumpliendo 2 de Timoteo 3 del 1 al 4, el carácter de los hombres de los posteros tiempos. Los hombres hoy por hoy más intemperantes que nunca. Usted tropieza a alguien en la calle y si le dice disculpa, te dicen una barbaridad. Y si no le dice disculpa, igual vas a tener problemas. Ese es un mover espiritual. Que se ha perdido el afecto natural. Note que por todos lados nos están tratando de embutir. Que los que creemos que Dios hizo hombre y mujer estamos equivocados. Todo esto es parte de un contexto espiritual. Pero no podemos entrar en el conformismo de que ya somos un remanente. Ya somos unos pocos. Pero ¿para qué eres remanente? ¿Por qué has permanecido encendido o encendida? ¿Por qué has seguido perseverando? Porque tu mirada ha estado en Cristo. Perfecto, excelente, buena noticia, gloria a Dios. Pero no basta. Si eres un carbón encendido, hay que encender a otros. Porque en la medida que estemos dispuestos a encender a otros, aceleraremos moveres del cielo en la tierra. El mundo necesita un mover de Dios. La iglesia está pasando por uno de sus peores momentos. Nosotros no podemos esconder eso. Nosotros no podemos tapar el sol con un dedo y andar creyendo en la basura esta de decretos proféticos, confesiones positivas y mentiras que le gustan al oído, pero que no te van a llevar a ninguna parte. Porque tristemente los que hoy encuentran excusa en un paro de buses, hoy hay transporte. Y al que quiere venir a buscar de Dios, Dios le proveerá. Al que está dispuesto a buscar al Señor, Dios le proveerá. Al que está dispuesto a avanzar, Dios le proveerá. Al que está dispuesto a perseverar, el Espíritu Santo proveerá nuevas fuerzas. Son simples excusas, perdónenme la expresión, ridículas para justificar que dicen conocer a un Cristo con el cual no se han encontrado todavía. Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante. Mateo 14, 22 en adelante. ¿Ya lo tenemos? Leemos en el nombre de Jesús. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte ¿a qué? A orar. No dice que subió al monte a rumbear, no dice que subió al monte a distraerse, no dice que subió al monte para apartarse a tener una introspección personal, emocional. Dice, subió al monte a orar, aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar. Mira que ahora sale, si usted se ubica en la escena, Jesús le dice a los discípulos: váyanse adelante. La otra escena, Jesús está orando y cambia el panorama y ahora muestran a los discípulos en el mar, en la barca y adicionalmente en una tempestad. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era ¿qué? Contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche,
Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. O sea, ¿y esto qué es? ¿Y este quién es? ¿Y qué está pasando? Diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. O sea, gritaron, se asustaron. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¿qué les dijo? Tened ánimo, yo soy, no teman. 3 frases que marcaron una acción en el corazón de los discípulos. Entonces le respondió Pedro, epa, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo venga a ti. Sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Vamos a dejarlo allí. ¿A qué vigilia? ¿En cuál de las 4 vigilias que está dividida la noche llegó Jesús donde ellos? Resulta que en los tiempos de Jesús, los judíos adoptaron la división romana de la noche. Fueron los romanos los que dividieron la noche en 4 vigilias. ¿Ya? Vigilia equivale a estar despierto, a hacer guardia o a estar de centinela en la noche. O sea que un soldado, cuando lo colocan en una garita en una noche, está haciendo vigilia. Los romanos dividieron la noche en 4 vigilias. La primera empieza de 6 de la tarde a 9 de la noche. La segunda, de 9 de la noche a las 12 de la noche. La tercera vigilia, de 12 de la noche a 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia, de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Vamos a enfocarnos en el versículo 25 que acabamos de leer. Mire lo que dice. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Qué encierra la cuarta vigilia? ¿Cuál es el misterio de la cuarta vigilia? ¿Qué representa para nosotros la cuarta vigilia? En la iglesia cristiana se habla de vigilia cuando hacemos un servicio que empieza en la noche y termina en la mañana. ¿Ya? Y si nos damos cuenta en la división que hicimos de las 4 vigilias de la noche, la parte más oscura de la noche es la cuarta vigilia. Ya dijimos que es entre las 3 y las 6 de la mañana. Pregunto, ¿te has dado cuenta que en medio de las pruebas más grandes que has experimentado, todo se ve oscuro? ¿Cuántos han experimentado en medio de un proceso difícil no ver a Dios? No vemos a Dios, no vemos a Jesús haciendo algo. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, ¿dónde está Dios para rescatarme en este problema? ¿Dónde está Dios en medio de esta situación que estoy viviendo? Yo me lo he preguntado. ¿Cuántas veces hemos dicho, si Dios prometió bendecirme, ¿dónde están esas bendiciones? Yo me lo he preguntado. Y no soy menos hijo de Dios por eso. Simplemente admitimos que en medio de los procesos difíciles que hemos enfrentado,
hemos visto oscuridad. Si el asunto es de enfermedad, ¿cuántos no habrán dicho? Si Dios prometió sanidad, ¿dónde está mi sanidad? Y así vamos preguntándole a Dios, ¿por qué no lo vemos en los peores momentos? Sucede algo. Somos hijos de Dios, es cierto. Y de alguna manera sabemos que Él es real, que anda por allí en algún lugar haciendo algo. Sin embargo, a causa de la opresión y de la aflicción, no lo vemos claramente. Quizás podríamos decir, como dijeron los discípulos, es un fantasma, es alguien borroso. Pastor, pero es que esta es nuestra verdad. Nosotros no podemos presumir, jactarnos de que en medio de la prueba hemos sido las personas más espirituales del mundo, porque es mentira. De hecho, la prueba revela realmente qué es lo que nuestro corazón necesita cambiar. ¿Cuántas veces no hemos dicho, ¿de qué me sirve ser cristiano? ¿Cuántas veces no hemos dicho, yo no puedo más con esto, mejor me devuelvo para el mundo? Yo conozco mucha gente que lo ha dicho, pero es producto del peso de la opresión, que es producto del peso de la aflicción, de la circunstancia. Es producto de ver que lo que quisiera resolver no se resuelve. ¿Y sabes qué? Dios lo entiende. Cristo lo sabe. ¿Cuántas veces no hemos visto el panorama tan oscuro que no alcanzamos a distinguir que no estamos solos? Que Él está haciendo algo. Muchas veces hemos vivido situaciones como esta. ¿Cuántas veces nos hemos dicho, ¿hasta cuándo va a durar esta prueba? ¿Hasta cuándo va a llegar esta respuesta? ¿Cierto, Astrid? Lo hemos dicho. Sí. Y no es pecado decirlo. Es que simplemente en ese momento estamos mirando más a la circunstancia que al Dios que se acerca a nosotros en medio de ella. En los peores momentos el miedo nos domina. En los peores momentos la inseguridad nos abraza. En los peores momentos la ignorancia, los problemas grandes, lo imposible de la situación. Pareciera que se confabularan en un solo cuerpo para no dejarnos ver claramente a nuestro Dios. Y créame que es así. Y quiero decirte algo. Cuando en medio del conflicto, de la prueba o de la circunstancia, apartamos nuestra mirada de Dios para mirar más a la circunstancia, las tinieblas aprovechan allí. Las tinieblas ganan ventaja allí. Y es donde vienen las tentaciones. Y es donde vienen a ofrecerte lo que tú fuiste, que ahora no eres. Allí te lo vienen a ofrecer. Porque el diablo sabe en ese momento tu condición. Sabe que en ese momento estás en fragilidad. Sabe que en ese momento puede venir a tentar, porque de repente puede encontrar un terreno fértil para dañar y destruir. ¿Sabes qué? La cuarta vigilia tiene una connotación demasiado tremenda para la iglesia en este tiempo que estamos viviendo. Y esto no es simplemente un simbolismo, se convierte en una revelación. La iglesia está en la cuarta vigilia. Acabamos de decir que la cuarta vigilia es entre las 3 y las 6 de la mañana. ¿Qué sucede cuando termina la noche? ¿Qué pasa cuando se acaba la noche? ¿Qué pasa?
¿Qué pasa cuando termina la noche? ¿Viene qué? El día, la luz, ¿cierto? Y es necesario que la iglesia pase por la cuarta vigilia para que pueda percibir la luz. Hay situaciones que son necesarias vivirlas. Hay situaciones que por más que tratemos de sacarles el cuerpo, hay que afrontarlas, hay que asumirlas. Porque es que cuando tú vas a tu cuarta vigilia, y ahora vamos a entender que esto es un proceso, es cuando estás más cerca de tu respuesta. Es cuando estás más cerca de ver la luz. Es cuando estás más cerca de la aurora, que es el término con el que se define cuando la luz del sol empieza a hacer desaparecer la oscuridad. Vayamos a Génesis capítulo 19, versículo 15. Génesis 19, 15. Vamos a hablar de Lot en Sodoma y Gomorra. Dice, y al rayar el alba, ¿qué pasó? Los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Rayar el alba. ¿Sabes qué hora era? Cuarta vigilia. Génesis 32, versículo 25. Al 28. ¿Ya lo tenemos? Y cuando el varón vio que no podía con él, el encuentro de Jacob con el ángel de Jehová. Esto es una teofanía. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque ¿qué? Raya el alba. Rayaba el alba, cuarta vigilia. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó, dijimos, ¿cierto? En el 26, el ángel de Jehová le dice, raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, sino que me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Como si no lo supiera. Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, que significa el rostro de Dios. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. En estos 2 pasajes nos damos cuenta que hay un tiempo común, hay un momento allí, un momentum, como se dice en física. ¿Cuál es? Rayar el alba. Hay un momento crítico allí, en el momento en que va a amanecer, en el momento de la cuarta vigilia. Los ángeles le dicen a Lot, agarra a tu mujer y tus hijas y sal. O sea que no estaba solo. Y el encuentro de Jacob con el ángel de Jehová, porque esa es una teofanía, vamos a hacer un estudio de eso después. El ángel le dice que es Jesucristo sin encarnarse. Suéltame, que ya raya el alba. Cuarta vigilia. ¿Y qué pasó en la cuarta vigilia? La naturaleza de Jacob fue cambiada a Israel. O sea, Jacob, que en hebreo significa suplantador, mentiroso, ahora su nombre es mudado a otro nombre. Ahora le dicen el rostro de Dios. Sus 2 moveres poderosos en un momento idéntico. Cuarta vigilia. Y si volvemos a Mateo 14, en el versículo 25, nos damos cuenta que Jesús se acerca
a los discípulos precisamente en la cuarta vigilia. Miren, ¿qué estaban experimentando los discípulos? Ahora que leíamos Mateo 14, dijimos que la escena cambia. Una escena, Jesús orando en el monte solo. Y ahí mismo cambia la escena y ahora va a los discípulos. Si yo junto las dos escenas en una obra, entendemos que no hay nada que no encaje, sino que Jesús en su oración, gracias amor, Jesús en su oración recibe revelación. Jesús en su oración recibe revelación. Jesús en su oración no solo está llenándose, también está viendo lo que está sucediendo con sus discípulos en la barca. Y noten que la escena cambia drásticamente de un solo golpe. Y ahora Jesús llega a sus discípulos en el momento más difícil que estaban viviendo atravesando el mar. Notamos que la barca estaba agitada, la tempestad estaba levantada, estaban en el peor momento, cuarta vigilia. Por eso no lo distinguían bien, porque no había linterna, no habían luces, sino simplemente dice que a la cuarta vigilia Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Si nos enfocamos en los discípulos, en la situación de Lot y en la situación de Jacob que hemos leído, y la traemos a nuestras vidas, sus experiencias, lo que vivieron allí, podemos darnos cuenta que muchas veces hemos estado en medio de tempestades, en medio de circunstancias, con el viento en contra, con todo en contra, y allí no nos hemos dado cuenta que no estábamos solos. Muchas veces el tamaño de las olas, o sea, el tamaño de las circunstancias es tan alto, nos enfocamos tanto en ver el tamaño de las olas que no nos han permitido ver lo que hay delante nuestro. El mar de circunstancias muchas veces nos ha llenado de temor, de angustia, de ansiedad, de afán, de desespero. Y ello nos ha distorsionado la percepción, la imagen que realmente debiéramos tener de Cristo en medio del problema. Por eso es que caemos en la ansiedad, por eso es que caemos en la desesperanza, porque nos enfocamos tanto en la circunstancia, en el problema no resuelto, y no miramos más allá del problema no resuelto. Por eso es que lloramos y lloramos y lloramos siempre por lo mismo. Y en medio de las circunstancias, si vas a derramar tus lágrimas, derrámalas en señal de quebrantamiento, de humillación y de adoración a aquel que puede venir a rescatarte en medio de las circunstancias. Es posible que ahora mismo nosotros estemos enfrentando una cuarta vigilia. Es posible que en este mismo momento que estamos hablando aquí estemos atravesando una cuarta vigilia. Y es en esa cuarta vigilia donde más cuesta permanecer despierto. Mire, en la cuarta vigilia en donde estamos más próximos a tirar la toalla. Es la cuarta vigilia, precisamente por eso cuando empezaba preguntaba, porque es en la cuarta vigilia donde hemos dicho, ¿de qué me sirve todo esto? ¿Qué he ganado con esto? Eso es en la cuarta vigilia. Y hay que identificar cuando digas esto, porque muchas veces lo vas a decir, te fluyó, hasta aquí llegué, no puedo más. Estás en una cuarta vigilia. Y
Y es allí donde más fácil tiramos la toalla. Si nosotros miramos cuando armamos una vigilia en una iglesia, miramos esto, mira lo que sucede. En la primera vigilia, todos danzan, todos gritan, todos aplauden, todos son aleluya, todos son vive Jehová, gloria a Dios. Primera vigilia. En la segunda vigilia, el furor empieza a descender. Los aplausos empiezan a bajar. Los gloria a Dios van bajando de intensidad. En la tercera vigilia se acabaron las danzas, se acabaron los aplausos, los ojos empiezan a luchar por estar abiertos. Algunos luchan por estar en pie, ya la gente quiere estar sentada. Y viene la cuarta vigilia. Las fuerzas se acabaron, los ojos se cierran solos, las manos ya no dan, ya nadie levanta la mano, los pies apenas sostienen el cuerpo. Pero resulta, y sabemos que llegar a la cuarta vigilia no es fácil, sostenerse es difícil, pero es precisamente en esa cuarta vigilia los que logramos sostenernos allí, somos los que vemos salir el sol. Y esto es un símbolo. Es cierto que las pruebas no son fáciles de soportar. El que diga qué bueno estar en prueba es un mentiroso. Porque yo estoy convencido que ninguno de los que están allí en la transmisión ni de los que estamos aquí van a orarle al Señor: Señor, mándame pruebas esta semana. ¿Tú le mandarías, tú pedirías pruebas, Fer? Hermana Milda, ¿usted le pediría pruebas al Señor? Uno dice, más. No. Ya. Las pruebas no son fáciles de soportar. Es cierto que muchas veces las lágrimas, producto de la impotencia de ver que no hemos podido resolver, nos van a empañar la vista. Es cierto que la incertidumbre termina convirtiéndose en una cruz de concreto armado. El no saber cómo voy a hacer, el no saber cómo voy a resolver, el no saber qué va a pasar. Eso se llama incertidumbre. Es cierto que esperar tu milagro puede convertirse en algo agónico, en una tortura, porque queremos que Dios haga ya, a mi manera, y resulta que no nos damos cuenta que en ese momento tan difícil no estamos solos. Como dice el dicho, es cierto que el que espera, desespera. Pero también es cierto que si logramos soportar nuestra cuarta vigilia, veremos a Cristo caminar por encima de nuestros problemas y acudir a nuestro favor. Los discípulos no esperaban a Jesús. Notamos eso en la expresión de Pedro. Los discípulos no esperaban, los discípulos simplemente iban en el mar. Se levantó la tempestad. Yo me imagino a un Pedro gritando como loco, porque Pedro era el más temperamental allí, o discutiendo con Juan, el hijo del trueno. Nos vamos a hundir. El otro le decía, cállate la boca, hombre. Y el otro quizás gritándole, ya nos vamos a estrellar, nos vamos a ahogar. Yo me imagino esos 12 peleando, y de repente Judas agarrando la platica de la ofrenda, que no se hunda la ofrenda. Si nos ahogamos, que sea con plata. Porque la expresión de ellos cuando llega Jesús nos dice que no esperaban a Jesús. Ellos vieron a Jesús quedarse allá atrás, pero ellos no vieron a Jesús subir al monte, ellos no vieron a Jesús meterse en oración, ellos no vieron a Jesús venir hacia ellos. Simplemente cuando Jesús llega donde ellos, es cuando perciben que alguien estaba allí. Que había oscuridad, sí, claro, por supuesto. Que había una tempestad. Yo nunca he experimentado lo que es una tempestad en alta mar. He hablado con gente que ha navegado y me dicen
que el más varón se asusta. Porque un carguero, un buque carguero de esos que le caben cientos de containers de mercancía, ver lo que sube y baja en medio de las olas, yo le digo, eso es pa' macho. Ahora, ¿cuánto más podrían experimentar los discípulos que venían en una barca? Un barquito para 12. Pero el corazón de ellos en ese momento estaba enfocado en la tempestad, no en Jesús. Y este pasaje nos queda como testimonio a la iglesia para poder mirar de una manera diferente a como miraron los discípulos. Para poder sentir de una manera como sintieron los discípulos y para poder percibir de una manera a la que percibieron los discípulos. Fue en la cuarta vigilia cuando Jesús los alcanzó. Fue en la cuarta vigilia cuando Jesús caminó sobre las olas. Fue en la cuarta vigilia cuando Jesús le dijo, yo soy yo, no tengan miedo. Y déjame decirte algo. Es en tu cuarta vigilia donde Cristo está más cerca. Hay un detalle que hay que entender. Si Jesús, estando en la tierra, era 100% hombre y 100% Dios, su humanidad le impedía estar inmediatamente en algún lugar. Pero su deidad le permitía hacer cosas que atentaban contra las leyes naturales. Es lo que se llama un milagro. Porque caminar sobre las aguas es un milagro. Y quizás me incluyo, muchos de nosotros en este momento estamos necesitando que Jesús camine sobre nuestra tempestad. Que Jesús nos alcance si hemos tomado distancia de Él. Los discípulos habían tomado distancia de la orilla. Los discípulos iban solos, pero allá donde ellos estaban, allá llegó Jesús. Y esta palabra es para ti, que sientes que has perdido la esperanza. Esta palabra es para ti que dices que sea lo que Dios quiera. Porque es una expresión de derrota, no es una expresión de esperanza. Porque si yo acepto lo que Dios quiera, entonces tengo esperanza. Pero cuando digo que sea lo que Dios quiera, estoy hablando de derrota. Y esta palabra es para los que hemos experimentado sentimientos de fracaso y de derrota. Esta palabra es para ti que has perdido la esperanza. Esta palabra es para ti que has perdido la fuerza. Esta palabra es para ti que has perdido el norte. Esta palabra es para ti que te has conformado con las circunstancias y que no te has atrevido a rendirte en medio de tu cuarta vigilia. Esta palabra es una invitación, no es una exhortación. Esta palabra no es un regaño de Dios para nosotros, es una invitación de Dios a que en medio del momento difícil que podamos estar viviendo, nos atrevamos a mirar más allá del momento difícil. Nos atrevamos a poner nuestra mirada más allá de cualquier circunstancia. Y la única manera de poner nuestra mirada por encima de cualquier circunstancia es mirando a los cielos. Esta palabra es para ti que estás atravesando tu cuarta vigilia. Esta palabra es para ti que has perdido tus fuerzas. Esta palabra es para ti que te has rendido, que has tirado todo a un lado, porque consideras que Dios se olvidó de ti.
Y quiero decirte algo. Si estás en la cuarta vigilia, dale gloria a Dios porque acabas de pasar por 3. Porque estas 4 vigilias representan un proceso de crecimiento en nuestra vida. En la primera vigilia decíamos que todo el mundo canta, grita, brinca, gloria a Dios, aleluya, vive Jehová. El momento emocional, que es la primera fase del creyente, que llegan y, pastor, aleluya, pastor, yo sentí ese frío de Dios, yo sentí la gloria de Dios, aleluya, pastor. Uy, pastor, Dios está por todas partes donde yo me meto. Emoción pura. La segunda vigilia, cuando Dios te empieza a meter al desierto para probar tu corazón, porque es el Espíritu el que nos lleva al desierto, es donde empieza a aflorar realmente quién soy en Cristo. ¿Qué soy en Cristo? Porque allí las emociones empiezan a bajar. Y si decides permanecer en Cristo, empezamos a meditar en una perspectiva diferente. Empezamos a buscar en la palabra respuestas a lo que estoy experimentando. ¿Qué me dice Dios acerca de lo que estoy viviendo? En la tercera vigilia, el que decide permanecer entiende que en emociones no se puede, pero que hay que tomar decisiones, que hay que avanzar a pesar de todo. Y a la cuarta vigilia no llega todo el mundo. Por eso decíamos, usted no nota que en las congregaciones hacen algo. Listo, entendemos que los niños, cuando se llevan niños, pero ¿por qué llevamos colchonetas a una vigilia? Si no se vino a dormir, se vino a adorar, se vino a alabar, se vino a recibir palabra, ¿cierto? Para mí la colchoneta es una invitación a seguir a dormir. Que por los niños, para niños, perfecto. Y yo pienso que llevar a un niño a una vigilia, a menos que es que no tengas con quién dejarlo. Porque el que viene a una vigilia debe venir dispuesto a amanecer con Cristo. Y es el proceso del creyente en el cual tenemos que caminar para ver la gloria de Dios. Y resulta que mirando las 4 vigilias como un proceso de formación de Dios en el carácter del creyente, el Espíritu Santo me llevó a Ezequiel 47, donde 4 pasos definen la madurez del creyente. Igualito, se convierte en 2 pasajes paralelos. 4 vigilias son 4 pasos de un proceso. Y en Ezequiel 47, oiga, vayamos a buscarlo. Cuando yo estaba preparando el mensaje y el Espíritu Santo me dice, mira, Carlos Torres, pero 4 vigilias, un proceso de 4 pasos. Y mira lo que sucede en Ezequiel 47, versículo 3 al 5. Y podemos contarlos, vamos a leerlo. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los, ¿qué dice allí? Tobillos, número 1, ¿cierto? Y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las, ¿qué dice allí? Rodillas, número 2. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por el agua hasta los lomos, número 3. Y midió otras 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río, número 4, no se podía pasar sino nadando. Las aguas salutíferas definen un proceso de crecimiento del creyente, y las 4 vigilias son una metáfora del proceso de formación de nosotros en Cristo. Si usted decide renunciar en la primera vigilia, usted no se convirtió. La gente que se aparta en la primera y en la segunda vigilia son hombres y mujeres que oyeron de Cristo, mas no son de Cristo.
Y eso lo vamos a compartir, si Cristo lo permite, el próximo domingo. Vamos a hablar de la iglesia que no es iglesia. Porque hay un pueblo que no es pueblo de Dios. Y son los que más llenan las congregaciones. Y son los que usted ve saliendo de un lugar, corriendo para otro lugar. Porque son gente que vive cautiva de sus emociones. Mire, una vez en mi testimonio, les compartía que allí, en el Jardín Botánico, que eso es un monte que ahora le pusieron cerca, le dicen Jardín Botánico, cuando mi esposa y yo estábamos recién convertidos, para cortar camino e ir a la iglesia a congregarnos, atravesábamos por allí. Y yo veía drogadictos con el cigarrillo de marihuana en la mano y una Biblia en la otra, predicándole a otros drogadictos allí sentados. Yo decía, caramba, tremendo. Pero yo pregunto, ¿eso es correcto? Porque la Biblia dice en 2 Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Imagínate tú, le digo a mi esposa, imagínate, amor, que en estos momentos que estemos atravesando pruebas, lo primero que haga yo sea, en el momento de la cuarta vigilia, salir a buscar una caleta, comprar una botella de trago, comprar droga e irme a consumir droga porque estoy pasando un momento difícil. Entonces no soy convertido. Y hay multitudes de gente que están en esa primera y segunda vigilia, que dicen que son, pero no son. Y te predican. Yo conozco más de uno en el centro tirando, gritando a todo pulmón, ¡aleluya! Aquí dice el Señor. Y después los he visto repartirse las monedas, tomando cervecita con la plata que la gente de buen corazón les da. Ellos tienen un problema serio con Dios. Porque hay una iglesia llena de un pueblo que no es pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no están caminando el proceso. Porque para usted ver la luz del sol, tiene que pasar por las 4 vigilias. Todavía no hay una manera que usted se salte de las 6 de la mañana, de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. No hay forma. No hay manera. Y si usted nota lo que dice Ezequiel 47 con respecto al proceso paulatino, y entiendo que lo que se está enseñando en Ezequiel 47 es resistencia. Porque si el agua le da al tobillo, el agua al tobillo no lo va a arrastrar a usted. Pero cuando usted logra posesionarse con el agua al tobillo y siente que el agua no lo tumba, usted avanza. Y viene el agua a la rodilla. Y en el agua a la rodilla ya requiere de que usted se pare firme. Y el agua a los lomos, todavía se puede caminar a pie. Yo recuerdo que cuando estaba en Palomino, en el río Palomino, nosotros nos íbamos a la orilla del río. Y parece mentira que en el medio del río, eso no lo sabía yo, eso me lo enseñaron allá. Usted ve como unos hilitos en el río, que se ve como el agua más tranquilita allí. Y me decían, camina por ahí. Y uno caminaba por allí y el agua le pegaba a uno aquí caminando para llegar a la desembocadura, para llegar al mar. Y cuando ya sus pies no tocaban fondo, le tocaba tirar brazos o ahogarse. Y esto es un proceso de resistencia. Y nuestra vida en Cristo es una vida de resistencia. ¿O acaso no está escrito aún contra los ataques del diablo que dice: resistid al diablo y huirá de ustedes por un tiempo? Y nos damos cuenta que al final, cuando pretendemos saltarnos procesos, estamos perdiendo la oportunidad que Dios nos da de crecer en Cristo.
y de avanzar en Cristo. Mire, como iglesia tenemos un deber, no una opción. Por eso estoy de cuidado que a uno lo vean aquí al frente con el micrófono. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Salta, salta, salta para Cristo. Y después me vean en la caleta. Esto es un compromiso. O después me van en el mundo haciendo barbaridades. No, lo que pasa es que estoy en un proceso de reencontrarme conmigo mismo. Usted no tiene que encontrarse con usted mismo. Si usted quiere un cambio de vida, usted tiene que encontrarse con el que cambia vida. Usted mismo no le cambia la vida a nadie, ni se cambia la suya. Y el único que cambia vidas se llama Jesucristo. Y parece que a la iglesia se le olvidó, porque no se está predicando. Porque queremos que nos endulcen el oído diciéndonos barbaridades, estupideces que no nos van a llevar a ninguna parte. Qué bueno decirle, hermana Milena, y aquí le dice el Señor, ahora que salga, va a encontrar en la esquina una maleta con $10 millones y allí hay un alemán esperándola, diciéndole que tiene 20 años de estarla buscando. Eso suena bonito. Y decirlo, lo recibo, amén. Quitó el negrito por el rubio. Pero resulta que aunque suena bonito al oído, el proceso que está viviendo le dice otra cosa. Y al que está en Cristo, que es nueva criatura, aunque le digan lo bonito, sabe que lo que le conviene escuchar es lo bíblico. Yo podría estar en este momento ofreciéndole carro, casa, beca, esposos a las hermanas que están allí, carro nuevo, pero a mí el Espíritu no me está diciendo eso, porque al final la Biblia nos revela que cuando usted permanece en Cristo, que cuando usted toma la palabra, la escucha, la atesora y la obedece, las bendiciones lo alcanzan. No hay que perseguirlas. Por eso es que usted no tiene que corretear a nadie. Usted tiene que perseverar en Cristo. Usted tiene que caminar su cuarta vigilia, porque en la cuarta vigilia es donde se manifiesta la luz del sol. Porque en la cuarta vigilia, cuando tus fuerzas ya no dan más, es cuando las fuerzas de Dios pueden hacer algo. Porque es necesario llegar a la cuarta vigilia para poder decir no puedo más. Porque cuando decimos no puedo más, Señor, haz tú, es cuando la gloria de Dios se va a manifestar. Mire, la iglesia está llena de gente cautiva de sus emociones, de gente que cree que es cristiano porque ha leído una Biblia. Y usted no es cristiano por leerse una Biblia. Usted es cristiano por seguir a Cristo, por reconocerlo como su Señor y único y suficiente Salvador. Hay un personaje que tiene más de 30 años de dice él ser cristiano, pero su testimonio de vida entristece, deprime, porque sé que ha sido tropiezo para mucha gente que ha dicho, para ser cristiano como ese, mejor no soy nada. Y él le rendirá cuentas a Cristo. Pero lo que más me impacta es que es una persona que está viviendo no pruebas, no desierto, porque la prueba y el desierto te la manda el Señor para fortalecerte. Está viviendo consecuencias de su pecado y de su rebeldía. Dura 4 meses sin hablarme y me manda 14 fotos del muelle lindo de Puerto Colombia, donde va a ser un punto turístico. Qué hermoso va a quedar el muelle de Puerto Colombia. ¿Y a mí qué? Si yo no vivo en Puerto Colombia, si el dinero que tengo en estos momentos a duras penas me da para sostenerme, voy a pensar en hacer turismo y en poner mi yate allá parqueado en el muelle privado. Oye, pero ¿sabes qué es? Es una radiografía
de muchas personas que empezaron a caminar y se quedaron en la primera vigilia o en la segunda vigilia. Y no lo estoy juzgando, no estoy condenando a nadie. Es que el pastor ya está condenando. No. Jesús dijo que el que no creyó a la palabra, por la palabra ya fue condenado. El que no creyó ya fue condenado. Eso no es problema mío. Pero sí tenemos un llamado y un deber. Y es que lo que hemos logrado permanecer, vamos a encender gente. Lo que hemos llegado a la cuarta vigilia, vamos a traer más. Vamos a buscar. No podemos desfallecer. Cuando llegué aquí y estaba la hermana Gloria con el hermano Oscar y llegó después la hermana Mildred, gloria a Dios, y recuerdo que mi esposa más de una vez me lo ha recordado, porque más de una vez me tocó predicar con una persona en la iglesia, y entendemos que es que no estamos aquí para que mi ego se llene porque haya una multitud, que el que decidió no venir a congregarse es su problema con Dios, pero que tenemos el deber de decirle a alguien: vamos, persevera, avanza, ven conmigo, caminemos la cuarta vigilia, porque es en la cuarta vigilia donde llegan los milagros. Para muchos el empleo es el milagro, se llama conformismo espiritual. Pero usted puede tener el mejor empleo del mundo y el diablo hasta te lo puede dar. Te da el mejor empleo para que no tengas tiempo de adorar, de alabar, de congregarte. Muchos están viviendo la consecuencia del guayabito de ayer o de la rumba de hace 8 días. Pero ese es su problema. El nuestro, si hemos llegado a la cuarta vigilia, vamos a decirles: vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a caminar, levántate. Hay personas que te van a decir: no te metas más en mi vida. Listo, lo soltamos, pero oramos. Hay personas que te van a levantar una muralla donde te están diciendo: de aquí para adelante no te me metas. Problema de ellos con Dios. Pero tenemos que seguir orando. Y vamos a clamar por un pueblo dispuesto a rendirse a Cristo. Si bien es cierto que en 2 de Timoteo 3, del 1 al 4, se describe el panorama que estamos viviendo, si en la gran tribulación va a haber salvos, en este tiempo aún podemos ser un instrumento de bendición para rescatar almas para el reino de los cielos. Ven acá, Fer. Así que, si estás en tu cuarta vigilia, dele la gloria a Dios, porque algo va a hacer Dios. Si estás en tu cuarta vigilia, si has identificado que estás atravesando la cuarta vigilia, no es el momento de rendirte. No es el momento de tirar la toalla. Es el momento de decir: mis fuerzas se acabaron, ahora necesito las tuyas. Mi fe quizás está siendo golpeada, pero necesito un toque de tu gracia. Yo deseo invitarte a que te coloques sobre tus pies allí donde estás. Y a los hermanos y hermanas que están allí a través de Facebook Live, invitarles a que cierren sus ojos por un momento allí donde se encuentran. Ya que podamos venir delante de Dios en este momento a decirle: Señor, no puedo más. Señor, quizás estoy en el peor momento
En el momento que no pensé vivir, en el momento que no pensé que tendría que atravesar, pero en este momento te necesito a ti. Vamos a orar, Padre. Aquí estoy en esta hora. Tu Espíritu Santo ha hablado a mi corazón en este día. Reconozco que estoy viviendo situaciones que están fuera de mi control, que estoy atravesando momentos donde he sentido de fallecer y donde aún mi fe ha menguado y ha decaído. Aleluya. Pero aquí estamos en este momento diciéndole a tu Espíritu Santo: te necesito. Vamos, dile al Espíritu Santo: tú eres lo que yo necesito. Aleluya. Vamos, iglesia, adórale. Díselo. Dile: tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda en medio de los momentos difíciles. Aleluya. Dios sabe lo que estás viviendo. Cristo sabe el momento difícil que estás pasando. Nada de lo que estamos viviendo es indiferente a los ojos de Dios. Pero qué bueno poder decirle en este momento: ven a mi vida, ven a este lugar, ven a mi familia, Espíritu Santo. Aleluya. Allí donde te encuentras, levanta tus manos y dile al Señor: yo te entrego mi carga, te entrego mi lucha, te entrego mi afán, te entrego mis temores. Quizás has recibido amenazas, quizás has recibido persecución. Pues a pesar de todo eso, Dios sigue siendo Dios. Cristo sigue siendo tu intercesor, tu mediador. Y es el Espíritu Santo el que hoy te convence de que debes seguir levantando tu mirada a los cielos cada día, de que debes seguir perseverando, porque el que persevera recibirá la luz de Dios en su vida. Estamos en la cuarta vigilia. La iglesia de Cristo espera, en medio de la cuarta vigilia, espera ser levantados. Que la luz sea manifestada. Aleluya. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos la gloria. Vamos, Fer, otra vez. Vamos a adorar al Señor. Vamos a alabarlo todos en esta hora. Todo el que se la sepa, vamos. Aleluya.
Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, y recibimos nuevas fuerzas. Recibimos esperanza por tu palabra. Creemos que en medio de nuestro proceso está Jesús al tanto de todo. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Gloria a ti. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, allí donde estás, ¿sabes? Es tiempo de que descanses en Dios. Es tiempo de que tu corazón se llene de esperanza. Es cierto que las luchas y los procesos desgastan, pero por tu palabra, Señor, hoy podemos creer que nunca hemos estado solos. Simplemente nuestra mirada se ha enfocado donde no tenía que enfocarse. Simplemente le hemos permitido al miedo, a la ansiedad, al afán tomar control de nuestra vida. Vamos de tu mano en medio de esta cuarta vigilia. Vamos de tu mano en medio de este momento difícil. Porque el que prometió estar con nosotros todos los días no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Muchas gracias, Padre de la gloria, por tanto amor y por tanta misericordia. Recibe gloria, recibe alabanzas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios.